Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de conversación infinita. En esta ocasión retomamos un formato que teníamos abandonado. Bueno, digo teníamos como si fuéramos muchos, y en realidad soy yo solo, que igual que el formato ha quedado abandonado. Pero bueno, creo que se vale usar el plural cuando se habla en nombre de varios, y eso es justamente lo que espero hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? De mi propia manera. El formato antes era dialogado, ¿no? Y estaba Jaure y hablábamos juntos de las noticias que acontecían. Y bueno, me parece que estaba bacano, era chévere, pero no salía de la trivialidad, de lo jovial, de lo chistoso. Y quiero darle un matiz distinto, darle como un marco conceptual a varios sucesos que han acontecido en la ciudad y que, bueno, de otro modo se verían como dispersiones, tal vez. Entonces, bueno, nada, eso es justamente lo que me propongo. Espero lograrlo con estas dos notas que voy a hacer a continuación. Espero que las disfruten. Hace poco me enteré que Wally Opina, sí, el influencer que aparece en YouTube hablando de política, se va a lanzar al consejo. Y ojo, no lo digo para burlarme, de hecho lo sigo y me cae bien. Bueno, más o menos, es que es muy cachaco. Pero el punto no es él. De hecho, no es el primero ni tampoco será el último. El punto es que hay algo profundamente sintomático en ese salto, el salto que hay del influencer opinador al influencer candidato. Por eso creo que esta situación, la de los políticos devenidos en influencers y la de los influencers devenidos en políticos, sirve para hablar de un síntoma que desde la guerra del Golfo o la no guerra del Golfo, esa descongelación de la Guerra Fría a la que se refería Baudrillard, ha alcanzado en nuestros días su fase más alta. Esto es la supremacía de la imagen y su régimen totalitario. No se trata ya de una ideología visual, es decir, de la imagen como medio propagandístico como ocurría durante la Guerra Fría, sino de una forma técnica de la percepción que estructura la experiencia, el deseo y la política, como diría Feuerbach. Y sin duda nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Lo que es sagrado para él no es sino la ilusión, pero lo que es profano es la verdad. Mejor aún, lo sagrado aumenta a sus ojos a medida que disminuye la verdad y crece la ilusión hasta el punto de que el colmo de la ilusión es también para él el colmo de lo sagrado. La pantalla, como nueva divinidad, dice todos me ven, y en ese todos me ven se enseñorea de su verdad ilusoria. Más de 4 millones de colombianos de todos los colores políticos dejaron de lado sus diferencias y firmaron la consulta popular anticorrupción. Recogimos 4.236.681 firmas en más de 400 municipios de Colombia y 29 países en el mundo. Lo que hoy le estamos solicitando al Senado es algo inédito, algo que nunca se ha hecho en la historia de Colombia. Es la primera vez que se convocará con el beneplácito de este Senado una consulta popular para que los ciudadanos expresen en las urnas su voto a favor o en contra de 7 mandatos políticos. Hace algunos años, cuando el Partido Verde todavía podía aprovechar la imagen aséptica de la anticorrupción, esa extraña conjunción entre ateísmo y sacralidad que había producido esa religión sin dioses que es hoy la cultura ciudadana, Claudia López y Angélica Lozano proponían la consulta del 7 veces sí, que nos daba una idea, una ruta, si se quiere, de lo que sería años después el corpus de su ideario, que yo resumiría en una fórmula: la consumación de la política en espectáculo. La consulta partía del supuesto de que el Estado había producido una lejanía respecto a sus gobernados, una lejanía no intrínseca a su lógica, sino derivada de la invisibilidad de su quehacer burocrático que había derivado en corrupción. Lo que había que hacer entonces era eliminar esa invisibilidad de todos los mecanismos a través de los cuales corrían los ríos de dinero de los contribuyentes. De ahí que la consulta mencione tantas veces la palabra transparencia,
porque lo que se planteaba era la estética de un Estado cuyos órganos quedaban expuestos. Tal exposición, esa era al menos la teoría, restituiría la relación entre el Estado y los ciudadanos para hacerla nuevamente posible. Cabe notar que aunque esa consulta fracasó por no alcanzar el umbral, el presidente Duque la acogió y presentó parte de ella al Congreso, dada la alta votación simbólica y la conveniencia política que le representaba a él ese cambio de paradigma político. El presidente dijo que votará por la consulta anticorrupción y que el gobierno facilitará que esta actividad se realice el próximo 26 de agosto. Yo voy a votar la consulta en 8 días. Finalmente, se aprobaron 4 de las 7 propuestas, dándonos el nuevo estatus de nuestra política. Un Estado supuestamente sitiado por la vigilancia de los ciudadanos y no al contrario, como sucedía durante el gobierno de Uribe. Tal cosa permitió que figuras emergentes pudieran acumular capital político ejerciendo esa vigilancia. Vale decir que esa vigilancia nunca dejó de ser la comedilla de los medios. Una política que después del histrionismo y la teatralidad de Álvaro Uribe y su encarnizada lucha de despecho con Santos, había encontrado en Duque a un aburrido tipo que de tan ridículo no le alcanzaba para alimentar el negocio del entretenimiento más que con vergüenza ajena. En ese desencanto aparecieron nuevas figuras denunciativas que no habían hecho carrera en la política y que empezaron a hacerla frente a la pantalla. La misma consulta del Partido Verde había producido ese efecto. La pregunta de si se debía o no limitar los periodos de los concejales había quitado a la política el carácter de oficio y lo había desplazado hacia el servicio. Servicio para la lengua atea del Partido Verde y sacrificio para su lengua religiosa, para que vayan viendo ahí cómo opera el sincretismo. Se desplazaba entonces la misión por la labor técnica. En ese sentido, las declaraciones de Caterine Jubinao en cuanto a que después de su sacrificio por el país se iría a descansar a una isla paradisiaca a ver ballenas como Fajardo, no son para nada fortuitas. En ese tránsito del oficio al servicio se altera el eje del trabajo. El oficio implica la relación directa con el objeto, el artesano con la materia, el político con la polis, el maestro con el saber. En el servicio, en cambio, esa relación se desplaza. Ya no se trabaja para la cosa, sino para alguien. La calidad del acto deja de medirse por la calidad del objeto y se mide en su lugar por la satisfacción del usuario o del cliente. Y nosotros, que somos colombianos y que a menudo y a conveniencia se nos estima los más felices del mundo, sabemos muy bien que esa felicidad es poco fiable. Ese desplazamiento introduce una forma de desinterés respecto al objeto mismo del hacer. El político ya no busca comprender o cambiar la realidad política, sino gestionar la percepción de su eficacia. De ahí que el nuevo, no tan nuevo, mandato político haya dejado de ser actuar para que en su lugar sea ahora el hacer ver. Como decía Byung-Chul Han, la exposición ha reemplazado la acción y el mostrar ha suplantado al hacer. Por eso Dumek Turbay, en lugar de ser alcalde, aparece siéndolo. Por eso celebra maquetas en lugar de obras y por eso también sus OPS parecen agotadas de hacer parecer que trabajan, porque en este mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso. Eso es X, eso es Instagram, eso es TikTok, eso es todo. El para ti de la pantalla como catecismo global. Lo que es bueno aparece, lo que aparece es bueno. Esa idea de que ver es el acto político más radical y la única forma de movilización que nos queda convierte al observador en una especie de militante sedentario. Esto fue muy notable durante los hechos de la flotilla global Sumut, en la que se llamaba a la acción a través de redes sociales con mensajes del tipo: este es el curso de la flotilla, por favor estén atentos. Al menos 9 cámaras estuvieron encendidas durante los días que estuvo la flotilla en curso y era como si la sola mirada cuidara, y en tiempo real se los llevaron presos igual.
aunque los estuviéramos viendo. Es como si mirar nos hiciera más justos en lugar de más espectadores. No es, como solía creer el Partido Verde, esa claridad del ver, la que podía allanar la distancia entre el Estado y los ciudadanos, sino que, por el contrario, esa transparencia visual resultó ser el enmascaramiento de un distanciamiento irreductible, ahora aumentado por la sofisticación técnica. Guy Debord lo dijo con precisión hace medio siglo: el espectáculo presenta lo que es separado como unido, pero une lo separado en tanto que separado. Por eso la política contemporánea, en lugar de ciudadanos, produce públicos, en lugar de comunidades, produce audiencias. En ese régimen de la imagen, ver es obedecer. El espectáculo, decía Debord, es la reconstrucción material de la ilusión religiosa. De modo que la vida del influencer no escapa de esa lógica, sino que la lleva a su culminación. Su presencia virtual y su presencia real terminan unidas, pero unidas en tanto que separadas. Mucho se habla de la doble vida del influencer, de la duplicidad entre vida real y vida virtual, pero basta con tener un poquito de experiencia en el ámbito para saber que se vive como se edita. Nunca ser dueño de su imagen, sino que por el contrario, es la imagen la que es dueña de uno, de tal modo que es imposible vivir una experiencia sin falsificarla. Esto quiere decir que la falsedad deja de estar en el orden de la representación para ser ahora constitutiva de la experiencia. Pero pensemos en lo que Baudrillard advertía sobre Hegel y el marxismo, en cuanto a que este último nunca escapó del hegelianismo, puesto que al entender las dinámicas del mercado y poder, con ello, predecir con cierta precisión las crisis del sistema, terminó normalizándola e integrándola como parte del equilibrio. La crisis, entonces, dejó de ser un punto de ruptura y pasó a ser su propio mecanismo de regeneración. Pues eso mismo es lo que hace el influencer, para quien la crisis es el objeto mismo de su quehacer. Es el trabajador que, buscando autonomía a través de su imagen, termina subsumido a esa lógica de la imagen. No produce ya un contenido nuevo, sino su propio reflejo. No representa una verdad, sino la circulación infinita de sí. En ese circuito cerrado, la crisis, es decir, el agotamiento, el colapso emocional, la pérdida de sentido, es parte ya del contenido, es material del espectáculo. La confesión, la caída, el llanto o la cancelación no interrumpen la lógica del sistema, sino que la alimentan. En términos hegelianos, el sujeto se aliena en su otro, la imagen, y no puede ya reconocerse en ella, pero tampoco puede prescindir de ella. El influencer vive literalmente en la dialéctica del amo y el esclavo trasladada al plano del espectáculo. Domina la atención, pero depende de ella. Crea la imagen, pero termina desposeído por ella. Eso que Baudrillard llama la visión de mundo objetivada es precisamente esto. La economía capitalista se ha encarnado en la percepción. Ya no hay fuera del espectáculo, porque incluso la crítica, el video de denuncia, los discursos contra sistemas o incluso este video está imbuido en la misma lógica. Necesita likes, necesita alcance, cámara, imagen. Es el retorno de lo idéntico, lo que se identifica solamente ante sí mismo. Una dinámica completamente especular. Polo Polo por fin viene a trabajar. Polo Polo nunca dice nada, pero por fin viene a trabajar. Ya, mira. Pero Polo Polo, como lo ven, eso es lo único que puede hablar. Echando puro chisme, ven. Porque Polo Polo, ¿yo cuántas veces que tenemos? ¿Cuántas veces que has faltado acá? ¿Cuántas veces que has faltado acá? Pregunta, ¿cuántas veces que has faltado? Es un ladrón porque no viene a trabajar, y cobra. Y además de que dicen que cobra y sin venir. La verdad es que la gente cree que es un fantasma acá. Es una falta. Y por eso se pone a decirle a otra gente, porque él no tiene cómo argumentar. Él hizo un poco de bobadas, pero yo no soy un ladrón. Yo no soy un ladrón que termina robando los recursos públicos porque no viene a trabajar. Es un mantenido del Estado y se dice que libertario. Mantenido del Estado. El influencer termina entonces siendo esclavo de su imagen y más recientemente lo será de la inteligencia artificial, que es un espejo probabilístico de nuestra medianía, otro retorno de lo idéntico al que muy probablemente le conferiremos pronto, si es que ya no, el orden de lo sagrado.
el nuevo oráculo. Al decir de Debord, el espectáculo es la realización técnica del exilio de los poderes humanos en un más allá, la incisión consumada en el interior del hombre. Por eso cuando Wally o cualquiera se lanza a la política, ya no importa su ideario o su ideología, importa su algoritmo. En todo caso, el elegido será el Wally virtual, no el de carne y hueso, que para efecto de esta política espectacularizada a la que opta por ingresar, ya no existe. El 2 de octubre, hace poco más de 20 días, aconteció el terrible deceso de Ubielis Patricia Giraldo en la Vía del Mar, cerca de Ramblas. Murió durante unos piques ilegales en los que también falleció el conductor Javier Alonso López Julio. Muy lamentables estos eventos y desde aquí le enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Al otro lado de la ciudad, y a propósito de Halloween, algunos motorizados anunciaron el regreso de la caravana de Halloween, una aglomeración de motos que van en grupo, disfrazados y con ánimo festivo, que en Cartagena ha sido llamada La Rodada o La Rodada del Terror por sus críticos. Ante la posibilidad de nuevas aglomeraciones y tras el choque fatal, el alcalde Dumec Turbay expidió el decreto 2119 del 2025, que prohíbe caravanas de motos y sanciona talleres que modifican vehículos. Además, anunció una recompensa de 30 millones de pesos por información sobre los promotores y organizadores y ordenó clausuras e inspecciones a los talleres señalados. Ambos hechos, que tienen de común las motos, revelan que toda forma de orden social es en el fondo una medida en contra del acontecimiento. Y ambos, los piques, la caravana, son acontecimientos de naturaleza espontánea a los que la alcaldía, como regente del orden, respondió de forma pronta pero disímil. Esa simetría expone y deja en evidencia su preferencia de unos por sobre otros. Para unos, los de los piques ilegales del norte, el distrito ofreció diálogo y la posibilidad de crear un espacio seguro para ejercer esa práctica. El propio alcalde dijo públicamente que los moteros tendrán un espacio para el diálogo y que están dispuestos a explorar un lugar controlado con medidas de seguridad. Para otros, los de la caravana, la respuesta fue la investigación, el decreto, la prohibición y la recompensa. Vale decir que en el primer caso, el alto costo de las motos y las denuncias públicas en relación a los talleres que modifican vehículos de alto cilindraje nos dan una idea del grupo poblacional al que se dirige ese ofrecimiento de diálogo. En el segundo caso no hace falta mencionarlo. Las personas que participan de la caravana o de la rodada son personas que usan su moto como medio para trasladarse al trabajo o que usan su moto como medio de trabajo. Para ellos, en cambio, no hay ni diálogo ni promesas de espacios seguros. La caravana o la rodada de Halloween, como prefieran ustedes llamarla, es un espacio de ocio, tal como lo son los piques ilegales al otro lado de la ciudad. Como decía Manuel Delgado en Animal Público, en tanto el espacio público es el ámbito por antonomasia del juego, es decir, de la alteridad generalizada, los practicantes de la sociabilidad urbana, al igual que los niños, parecen experimentar cierto placer en hacer cada vez más complejas las reglas de ese contrato social ocasional y constantemente renovado en el que se comprometen. Pero, ¿y si la ciudad se ofrece como un parque de diversiones? Entonces, ¿quiénes son en este caso los jugadores? Sujetos al borde del abismo, del purgatorio, sujetos que se saben muertos y que juegan como niños a resucitar, a reinscribir su presencia y su duración en los espacios de los que han sido históricamente marginados y cuya muerte no es un accidente o una excepción, sino el lugar en el que el poder se muestra en estado puro. Como decía Giorgio Agamben, el espectáculo del orden requiere, para funcionar, el sacrificio regular de quienes no se ajustan al modelo de vida administrada. Por eso hay vidas que importan y otras que no. Los índices de muerte por atropellamiento y de siniestros viales así lo demuestran. ¿O acaso ustedes han visto alguna vez a alguna autoridad hablando de hacer más segura la circulación? Obvio que no. En su lugar, la agenda pública se centra en los piques y en las caravanas como asuntos de orden, más que en los asuntos de orden vial o sistémico.
Las palabras son un buen medio para disfrazar el carácter de nuestras actividades, ¿no? Lo decía Nils Christie, cada vez más los presos son residentes, los condenados clientes y los carceleros servidores. El lenguaje higieniza la violencia. Y en la política cartagenera existe también esa asepsia lingüística. La palabra mototaxismo, por ejemplo, que alguna vez fue motivo de disputas y de movilizaciones, como en el gobierno de Dionisio Vélez y de William Dow, hoy parece haber sido completamente erradicada del vocabulario oficial. Ya no se lucha contra el mototaxismo, se lucha contra la criminalidad. Un término desplazó al otro y no es el único caso. Hace poco, en el centro histórico, pudimos observar otra situación en la que queda en evidencia nuevamente esta mecánica del lenguaje. En Cartagena, el dress code en realidad no existe, es más bien el color code. Mi diferencia es que soy negro y que mi acento es bastante caribeño. Soy de Cartagena, pero no puedo rumbear Cartagena. Juano, un etnoeducador y activista afro, creador de contenido, denunció haber sido segregado en la puerta de una discoteca del centro histórico, el Pasquín de Juaco, por el dress code, que para él es en realidad un color code. Aunque el dress code no es nuevo en las discotecas de este estilo, recuerdo todavía el cartel grande, ordinario y de mal gusto que había en la puerta de Babar, se suma a las denuncias de mujeres como Jenis Hernández y su hija Valerie, que durante esta administración han sido acosadas por las autoridades por su forma de vestir, a su modo de ver demasiado sugerente y por tanto cercana a la prostitución, que es uno de los enemigos de primer orden de esta alcaldía. Falsamente, hay que decirlo, porque no están en contra de la prostitución, ojalá así fuera. Están en contra de las prostitutas, del afeamiento y la desvalorización del patrimonio que viene con ellas. El resultado de esa higienización del lenguaje no es otro que la dilución del sujeto político. No poder decir negro, no poder decir prostituta o mototaxista es hacer desaparecer sus cuerpos, los reclamos que los articulaban, las violencias que los atravesaban. La neutralidad del lenguaje no es más que la nueva máscara de la represión, una en la que se puede hacer desaparecer al otro sin tocarlo. En ese distanciamiento semántico que se refugia en lo técnico como forma de no sentir y de no implicarse, se puede ejercer violencia sobre esos cuerpos sin mayores miramientos, como si fuera un trámite, pues ya no hay del otro lado nadie a quien reconocer. Es una puerta al vacío, la forma más sofisticada de enmudecer. Esta proscripción de cuerpos, de quien puede aparecer y de quien puede ser borrado del espacio público, es hoy la forma más cotidiana del poder. Es una gestión de lo visible. Hay cuerpos que pueden circular, como los turistas, y otros que deben ser interceptados, disciplinados, invisibilizados. Lo que alguna vez fue simple y llano castigo, hoy se disemina en las herramientas legales del orden y la seguridad. Es el nuevo orden del racismo, de la misoginia, de la xenofobia, de la porofobia. Es misantropía legal. El nuevo orden del fascismo a través del cual se establece qué cuerpos pueden ofrecerse como sacrificio del orden. Curiosamente, muchos de los que están a favor de rechazar y denunciar las últimas actuaciones del poder, esto es la segregación racial y de género, estarían absolutamente a favor de ajusticiar a los infractores de la caravana. Algo que ya sucedió en el plano político en ese video en el que Javier Julio Bejarano, opositor a este gobierno, y demostrando una vez más que carece de cualquier tipo de criterio político y de cualquier orden, capitula coincidiendo con Domecq en la prohibición, en la sanción y en el disciplinamiento. En apariencia es oposición, en el fondo es la misma cosa. A los primeros, esto es, a los ciudadanos cuya solidaridad solamente se extiende a los eventos de segregación racial y de género y que se despachan en improperios contra la caravana o contra la rodada de Halloween, habría que recordarles que el orden en nombre del cual hablan es el orden de la inercia, es el orden de la ciudad inmóvil, de su espíritu apodíctico. Lo espontáneo es lo que se escapa de ese orden, lo que es capaz de producir lo nuevo. Y eso es justamente lo que es esta caravana. Romper esa inercia significa
que nuestro orden, que es hasta ahora el orden de lo ya producido, pueda y deba producirse. A los segundos, es decir, a esa oposición que se pliega al orden ya preestablecido, habría que recordarle lo que tienen de común los eventos con los que sí se solidarizan. Ambos tienen de común la negación al acceso al consumo, mientras que la caravana, errante, veleidosa, vagabunda, escapa por completo de esas lógicas. Entonces le pregunto a usted, señor concejal, ¿gobierna usted para los ciudadanos o para los clientes? Y sí, es cierto que las caravanas anteriores fueron un ejercicio de vandalismo y de violencia, eso es innegable, pero lo son en la medida en que lo somos todos, lo son en la medida en que hemos producido las condiciones que la hacen posible: desigualdad, indiferencia, exclusión. Esa violencia no nos es ajena, sino constitutiva, y al mismo tiempo es una gran trampa, porque al estar inscrita en el orden cotidiano, toda forma de organización o de celebración colectiva queda siempre bajo sospecha. Asimismo, ocurrió con los bandos barriales, esa forma popular y colectiva que teníamos de gestionar las fiestas de independencia, que terminó totalmente restringida y reprimida en nombre de la seguridad y el orden. ¿Somos más seguros ahora? No, pero lo curioso es que el orden en nombre del cual actúan y reprimen y restringen es el mismo orden que produce las condiciones de la violencia. No existen un orden para una cosa y un orden para otra. No, es el mismo. Quizá en el fondo lo que se temen es que esa fragilidad sobre la que se sostienen los vínculos y las relaciones urbanas, esa levedad de conocerse apenas de vista, de cruzar miradas, de coexistir en la distancia, pueda un día transformarse en lazos fuertes, en vínculos capaces de interponerse entre el poder y su ejercicio. Por si acaso, y ante las dudas, vale la pena decir que, dado que esa violencia nos constituye, dado que somos de ella, estamos indefectiblemente más cerca del lumpen que del establecimiento del poder. Estamos más cerca de ser hijuano que ser el dueño de la discoteca que lo segrega. Estamos más cerca de ser las mujeres en el centro que de ser las autoridades que las acosan. Estamos más cerca de ser de la caravana. Ese orden que media entre ambos no es ni natural ni es propio. Eso tienen que saberlo. Ese orden es el que custodia, como guardián furioso, los límites que separan y preservan esta obscena e inmoral realidad. A propósito de esto, quisiera contarle algo que me pasó hace poco. Hace algunos días llevé a mi papá a urgencias. Y mientras esperábamos el triaje, esa normalización del dolor y la agonía, una señora, ya desesperada por la larga espera, empezó a manotear y alzar la voz. Las autoridades ahí presentes, el celador y alguna secretaria, de inmediato llamaron a la policía. Les quiero preguntar a ustedes, ¿de qué lado creen ustedes que se puso el policía que llegó? ¿Del lado de la señora, que tenía razón? Por supuesto que no. Es ahí cuando uno se pregunta entonces, ¿quién lo defiende a uno de la violencia bancaria o de la violencia, como en este caso, de la GPS? ¿Para quién es ese orden policial que siempre atiende sacando ojos cuando se levanta una voz, pero nunca cuando falta un derecho? Ya para terminar, quisiera leer este poema de Eugene Debs que le robé a la genial Leonor Silvestri, a la que le mando un saludo. Y dice así: mientras exista una clase inferior, perteneceré a ella. Mientras haya un elemento criminal, estaré hecho de él. Mientras permanezca un alma en prisión, no seré libre.